Padre nuestro, Dios de los cielos, nos acercamos a su presencia, le damos gracias por darnos una vez más la gran y preciosa oportunidad de estar junto a usted, de elevar cánticos, salmos, coritos, estas canciones a su nombre, que hablan de su grandeza, que hablan de la multitud de sus atributos y de lo bueno que usted es para con nosotros. Gracias, oh Dios, gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, habiendo enviado a su Hijo, aquel que es la base firme de nuestra esperanza. Gracias por todo, rogamos que disponga nuestros corazones, que nuestras mentes, nuestros oídos estén atentos a la voz de su palabra. Queremos quedar en esta actitud, pedirle su bendición, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Libro de Levítico, capítulo 16. Nos hemos saltado estos 5 capítulos del 11 al 15 por la razón de continuidad que muchos ven que hay entre el capítulo 10 y el capítulo 15 acerca de la instrucción a los sacerdotes. Sin embargo, son capítulos que también sería muy provechoso mirar, estos 5 capítulos que hablan principalmente acerca de rituales de purificación y tratamiento de ciertas situaciones de impureza, que tienen tanto una enseñanza espiritual en cuanto al tratamiento de las impurezas espirituales, hablando del pecado, pero también acerca de situaciones higiénicas, ¿ya? De salud, donde hay un trato donde Dios, el que conoce todas las cosas, revela a su pueblo una manera sana de tratar con ciertas situaciones extremas que son contaminantes dentro de un pueblo. No está de más mencionarlo, ¿cierto? Porque cuando estamos en tiempos donde las enfermedades son fruto principalmente de descuidos, de malos hábitos de nuestra sociedad, Dios se preocupó de estos que nosotros podríamos considerar detalles, pero como Él es el Señor de su pueblo y Él le incluía en todos los aspectos, también trabajó en aquellos, hablando principalmente de la lepra y otro tipo de enfermedades de la piel, enfermedades relacionadas con la sexualidad también, y la purificación de las mujeres después de tener un hijo, de la alimentación de ellos también. Pero nos saltamos eso y nos vamos directo al capítulo 16 porque está relacionado con lo que pasó en el capítulo 10. Recordemos que en el capítulo 10 leímos una situación trágica que poco tiempo después del primer día de trabajo como sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, los hijos de Aarón cometieron un gran pecado, aún conociendo las instrucciones de Dios y lo solemnes que eran las instrucciones que Dios daba para el ejercicio del sacerdocio en el tabernáculo. Ofrecen, como dice la Escritura, fuego extraño, que Jehová no les había mandado que ofrecieran, lo que trae como consecuencia la muerte de estos dos hijos de Aarón, los dos hijos mayores de Aarón. De ahí vienen algunas instrucciones en el capítulo 10 acerca de cómo corregir esto, pero en el capítulo 16 Dios habla a Moisés, lo llama de nuevo y le dice: ahora te voy a dar instrucciones para que el sumo sacerdote tenga en cuenta, para que no vuelva a acontecer jamás algo similar a lo que le aconteció a Nadab y Abiú. Entonces Dios establece un tiempo, un momento y un ritual muy exhaustivo de cómo el sumo sacerdote tenía que entrar a este lugar, al lugar más sagrado, el que sería el lugar santísimo, como lo explica después el autor de los Hebreos, el lugar santo y el lugar santísimo, un lugar que estaba separado y cubierto de la vista y del acceso por un velo grueso y largo. Nosotros nos imaginamos como una cortina común y corriente, pero en realidad era un grueso velo mucho más firme que eso, y muy bien adornado, por cierto. Se enseña acá el día de la expiación, ¿ya? Un día, el día probablemente más sagrado, más especial dentro de este ritual, de este sistema mosaico, este sistema revelado a Moisés, el día de la expiación, el 10º día del 7º mes, ¿ya? Se realizaría este ritual, que vamos a leer a continuación. Vamos a leer el capítulo entero, pero probablemente lo vamos a ir viendo durante algunas
algunos días, no va a ser solamente eso. ¿Ya? Leemos el capítulo 16 entonces. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Paramos ahí. Para hacer un recuento. ¿Ya? ¿Cuántos animales han sido nombrados hasta este momento? Han sido nombrados 5 animales. ¿Ya? Esos son los que tenía que entrar Aarón al santuario. Entonces tenemos versículo 3, un becerro y un carnero para el holocausto, y versículo 6, traerá Aarón el becerro de la expiación que es suyo, esos son los que ya nombró, el becerro de la expiación que es suyo, y versículo 5, y en la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. 5 entonces víctimas para él. Versículo 7. Y traerá Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará caer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así pues, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Hemos leído los primeros 17 versículos. El día de la expiación, o el Yom Kippur, el término hebreo se le dio, viene Yom Kippur, Yom es día, Kippur viene de la palabra que se traduce como expiar o cubrir. Era el día, por decirlo así, traducido más literalmente, el día que se cubría, el día del cubrimiento, ¿ya? El día donde se taparía algo. Bueno, hay 2 cosas que se iban a cubrir ese día.
Una, obviamente, tenía un sentido físico, una realidad real que se podía ver, y otra realidad espiritual. Además tendría un sentido profético. Vamos a analizar esas tres cosas, o vamos a mirarla, no la vamos a analizar porque es una palabra muy grande, la vamos a mirar con algo de detenimiento. Una de las cosas que se iba a cubrir era una placa de oro que estaba sobre el arca del testimonio, se llamaba el propiciatorio. Esa se iba a cubrir de sangre, ¿ya? Eso era lo que físicamente se iba a cubrir, ¿ya? Entonces no tenía que llevar la sangre, ya explicaremos de qué animal y por qué y en qué momento. Pero iba a cubrirla con sangre. Además de eso, tenía una idea espiritual, que era que iba a ser cubierto o expiado el pecado del pueblo, del sumo sacerdote y su familia y de la congregación completa. Por eso que vemos que había dos versículos que hablaban primero de dos animales que le pertenecían a Aarón y de tres animales que le pertenecían a la congregación, de entre la congregación. Entonces, los dos animales representaban o morirían en lugar de Aarón y su familia, probablemente toda la familia sacerdotal, a eso se refería, ya que él era el padre de todos los sacerdotes, de los que serían sacerdotes, y tres animales de la congregación. Dos de ellos morirían, uno de ellos sería enviado al desierto libre. Que eso apuntaba al día final donde vendría el Cordero de Dios, que no expiaría simplemente con cubrir, sino que quitaría. Entonces ya la expiación se complementa con una redención, con una propiciación, y Cristo haría todo eso en la cruz, y con su sangre quitaría el pecado del mundo. Estos tres sentidos tiene este capítulo, un capítulo tremendo, es el centro del Levítico, está casi en la mitad, por cierto. Y pareciera, y algunos autores han visto en el libro del Levítico, que hay como una pirámide, donde los temas se van sucediendo, de manera que llegan al centro del libro, capítulo 16, con el día más importante, el día de la expiación, y después retoma los mismos temas que estaban al comienzo, pero en el orden contrario. Parte con pecados de inmoralidad, luego vienen instrucciones para los sacerdotes, y luego asuntos sobre las ofrendas. Tal cual como partió. Entonces parece una pirámide, donde el centro, la cúspide, el día más importante era el Yom Kippur, el día de la expiación. Palabras claves que tendremos en esto y que no debemos desconocer: expiación, que ya explicamos lo que era, ¿cierto? Expiación viene de cubrir. Hablaremos de los pecados, que en otras partes también se llaman las rebeliones o las iniquidades, que son sinónimos que representan todo lo que es el pecado. En ese tiempo lo que eran cubiertos eran los pecados. ¿Qué pecados? Los pecados pasados del pueblo, no los futuros. ¿Por qué decimos no los futuros? Porque por eso para el próximo año el sacerdote tenía que hacer de nuevo el día de la expiación, porque los pecados de ese nuevo año también tenían que ser cubiertos. Entonces solamente eran cubiertos los pecados pasados. También, obviamente, palabra clave de todo Levítico, pero de esta parte también, sumo sacerdote. Ya estudiamos lo que era el sumo sacerdote, era el principal de los sacerdotes. En este caso era Aarón, ¿ya? Y después lo sucederían sus hijos en una línea única, donde probablemente el hijo mayor, hubo excepciones, pero normalmente el hijo mayor le sucedía en este cargo, mientras toda su familia, hijos, sobrinos y descendientes de la casa de Aarón cumplirían labores sacerdotales de distintos naturales. Pero el sumo sacerdote era uno, en este caso Aarón. En el capítulo 16 no hay mención de los otros sacerdotes. Eleazar, bueno, por supuesto, Nadab y Abiú ya no estaban muertos. Sus otros hijos, Eleazar e Itamar, no son ni siquiera nombrados acá. De hecho, ni siquiera pueden entrar en el tabernáculo durante el día de la expiación. No pueden. Ni siquiera asisten a Aarón en los trabajos anexos que después vamos a ver, que tenían que, por ejemplo, llevar el macho cabrío al desierto, se lo tiene que hacer otra persona. También alguien tenía que quemar
los animales de la expiación los tenían que quemar afuera del campamento, eso también lo debía hacer otra persona, pero ni siquiera son nombrados los sacerdotes. O sea, es labor exclusiva del sumo sacerdote, todo el capítulo 16. Ya vamos a ver que esto nos recuerda que la obra de Cristo, por eso le decimos la obra de Cristo, no es la obra de la iglesia, ¿ya? Es la obra de Cristo, que solo Él consuma todas las cosas y obtiene eterna y perfecta redención, sin la ayuda de nadie, ni menos, por supuesto, de nosotros. Lugar santísimo también será una palabra que también vamos a mirar, un término importante que tenemos que entender, que era el lugar más sagrado dentro del tabernáculo, estaba separado del paso y de la vista de las personas, como habían dicho los sacerdotes, por medio de un velo grueso que estaba detallado en esto. En este lugar hay solamente un artefacto que es el arca, de madera cubierta con oro, tapada con un también de madera, una tapa de madera cubierta en oro también, con dos figuras de querubines puestos arriba, ¿ya? Y una lámina de oro por encima donde se colocaba la sangre. El propiciatorio también será una palabra que también vamos a mirar, que era ese lugar donde se colocaba la sangre. La tapa era el propiciatorio. Y también miraremos un poquito el Nuevo Testamento que nos habla acerca de que Cristo es nuestra propiciación. ¿Por qué ocupa esta palabra? ¿Ya? ¿Y a qué se refiere? Le voy a invitar que para entrar al tema también leamos algunos pasajes ilustrativos que nos alumbran un poquito. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas cosas, estos días especiales, estas fiestas solemnes, que después estudiaremos también en capítulos posteriores de Levítico, son sombras, son figuras de aquello que iba a venir más adelante. La muerte de Cristo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, puede ser mirado en sus detalles más pensados en la mente de Dios por medio de mirar estas señales que Dios le colocó a otros como anticipos. Observemos que en el versículo 16, habla las razones de este día. Dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Luego en el versículo 22 dice, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Versículo 21, el anterior, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. La realidad del pecado en el pueblo hacía necesario ese día. Bueno, como decía, las instrucciones nacen a partir del evento ocurrido en el capítulo 10. Nadab y Abiú cometen este pecado, Dios llama a Moisés y le dice, dile a Aarón que no en todo tiempo entrará en el santuario. No todo tiempo él entrará directamente a ese lugar santísimo. Solamente lo hará una vez al año. Le explica cómo, le explica por qué. Como decía, esto se celebra, esta fiesta solemne, este día especial, que por cierto, por el hecho de ser una fiesta solemne no significaba que era una fiesta al estilo que nosotros entendemos ahora, ¿cierto? Una fiesta de alegría, aunque había fiestas solemnes de alegría, por supuesto, pero no necesariamente se refería a un desenfreno, a una celebración, o a un pasarlo bien, al estilo moderno. Una fiesta se refería a un momento especial, a un día en particular que tenía una separación con el resto. Algo se conmemora, algo se celebra. Y este es el caso
del día de la expiación, que era un día más bien de luto. Era un día para angustiarse, lo vamos a ver en los últimos versículos del capítulo. Era un día donde el pueblo debía lamentarse por sus pecados y por su rebelión. Era un día en que la conciencia no debía ser acallada por medio del trabajo, que claro, uno cuando puede estar con la conciencia un poquito acusándole de algo que hicimos o dejamos de hacer. Pero cuando nos ponemos a trabajar o en nuestro día a día nos olvidamos de esas cosas. Pero Dios manda, en ese día mandaba a Israel a que dejara sus cosas, para que la conciencia del pecado, que ya los venía ya acusando durante un año de acumulo de pecado, la dejaran trabajar porque tenían que lamentarse por sus pecados. Se celebraba en el séptimo mes, ¿ya? El séptimo mes era aproximadamente a mediados de septiembre, ahí comenzaba aproximadamente lo que era el séptimo mes, ¿ya? Y bueno, de hecho, por cierto, por eso se llama septiembre, ¿ya? Viene de 7, de séptimo, ya que el calendario, nuestro calendario, que no sé qué es gregoriano, que se llama el calendario que tenemos nosotros, toma mucho del calendario juliano, que era el de los romanos, y ese tomó del calendario judío, que era mucho más antiguo. Ahí tenemos el primero, segundo, tercero, y en el mes séptimo es septiembre, el mes octavo es octubre, el mes noveno es noviembre y el mes décimo es diciembre. Otros meses tomaron nombres de otras cosas, de dioses romanos, de distintas cosas, pero esos meses se conservaron con esos nombres. Entonces en el séptimo mes, septiembre, el 10º día, que no necesariamente es nuestro 10º día de septiembre, porque no estaba regulado de la misma manera, ocurre esta situación, el día de la expiación. Era un día de reposo, era un día de descanso, ¿ya? Esto nos recuerda lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 10, que se lo voy a leer yo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Ya? Era un día de descanso porque el pueblo iba a descansar de su pecado. Iba a reposar, iba a estar en el reposo de sus pecados. Es decir, ese pesado yugo que era el pecado era quebrado, era quitado, ya como una figura de aquello que haría Cristo después, donde él mismo dice que él, como lo leímos hoy día en la mañana, en el capítulo 9 de Isaías, habla de que Jesús vino y este admirable consejero que vendría, rompería el yugo, rompería el báculo del trono, es decir, libertaría al oprimido por el pecado. Bueno, el número 7 habla acerca de la perfección, y el número 10 también tenía un simbolismo en referencia a la voluntad de Dios. Finalmente, algunos versículos que quiero que leamos juntos, antes de entrar directamente a los versículos. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Le voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden a ¿podría leer Hechos 17, 30? ¿Solo el 30? Solo el 30. Alberto, ¿podrían leer Romanos 3, 24 y 25? Hechos 17, 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda a todo hombre que se arrepienta, que se convierta en su mente de su deseo de pecar y de volverse a Dios. Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Habiendo pasado por alto los pecados pasados. ¿Pero para qué? Para que en los posteros tiempos, en un tiempo indicado por él pusiera de manifiesto su justicia. Muriendo Cristo en la cruz pagando por ese pecado. Ese pecado no es gratuito. ¿Ya? El pecado tiene un costo. Nosotros vivimos de la gracia de este costo que fue pagado por alguien que no éramos nosotros.
Entonces el creyente puede tranquilamente acercarse al trono de la gracia y encontrar que hay gracia para él, porque Cristo pagó el pecado que él debía pagar. ¿Ya? Pero esto es para aquellos, como decía los hechos también, que se arrepienten, porque el que no se arrepiente, entonces él tendrá que llevar su propio pecado. Bueno, después leeremos con calma también los capítulos 8 y 9 de Hebreos, que es un resumen extraordinario y precioso de todo lo que vamos a hablar del día de la expiación. Bien, entramos en los versículos. Vamos a dividir el Levítico 16 con un pequeño bosquejo de 3 secciones. Primero, la preparación del sacerdote, que está desde el versículo 1 al versículo 6. Desde el versículo 7 al 19 tenemos la preparación del lugar, en este caso es el santuario. Y en tercer lugar, del 20 al 34, tenemos la preparación del pueblo. ¿Ya? El purificado primero el sacerdote, luego el purificado el lugar donde iban a ser expiados los pecados, y finalmente sería el mismo pueblo que sería purificado. Solamente aquí tendríamos la diferencia con la obra de Cristo, ¿cierto? Cristo no tiene estos primeros 6 versículos donde tiene que él pagar por sus propios pecados, ya que Cristo no pecó, y no podía pecar tampoco. Versículos 1 y 2, entonces, los volvemos a leer. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube delante del propiciatorio. ¿Ya? Esta celebración o este día, este ritual, daba respuesta a la situación que había pasado Nadab y Abiú. Si a alguien le quedaba todavía dudas de que el pecado era algo grave y que debía ser tratado con mucha solemnidad, y que no cualquiera podía ofrecer un sacrificio, no era que yo puedo delante de Dios decir: Señor, voy a dar a los pobres, Señor, voy a entregar mi cuerpo para ayudar y acá y allá y ofrecer algo. Dios dice: no es así, no es tan sencilla la cosa. No es que cualquiera pueda venir y decir: yo voy a ofrecer algo para Dios y Dios lo va a aceptar y qué bonito, y Dios te va a amar y te va a perdonar y no hay ningún problema. No, cuidado, hay una manera. Dios tiene altos estándares de lo que exige, tan altos estándares que no hubo hombre en la tierra digno de cumplir esa labor. No hay hombre, no hay criatura que fuese digno de poder ofrecer un sacrificio real, una ofrenda real y completa delante de Dios. Solamente Cristo. ¿Ya? Así que daba respuesta a aquellos que todavía tenían dudas de que, oh, que Dios, que severo que murieron Nadab y Abiú. Bueno, ahí ya con este ritual no habría más. Bueno, mostraba también al pueblo que el velo, que como yo les decía, separaba el lugar santo, estaba ahí la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, estaba separado, ¿cierto?, por un velo grueso. Este velo representaba, varias cosas, pero una de esas cosas es la separación. Un abismo de separación entre el hombre pecador y el Dios santo y justo. Había una separación. Bueno, pero sí podemos decir que en Cristo nosotros podemos tener acceso. Y aquí veremos por qué. Hay que mirar un poquito qué era ese velo, qué significó que se rompió el velo cuando Jesús muere. Le voy a leer solamente un versículo como para que lo tengamos en mente. Hebreos 10, 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Miren qué diferencia, ya el sumo sacerdote una vez al año y de una manera muy particular, pero hoy el creyente, el cristiano, dice: hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Puro lenguaje de Levítico. ¿Ya? Habla acerca del sacerdote, habla acerca del velo, habla acerca del lavar sus cuerpos con agua. Ya vamos a ver que los sacerdotes tenían que lavarse, que los hombres que ayudaban a los sacerdotes también tenían que lavarse constantemente en representación de esa pureza en el ministerio. También le voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ya? Un acceso directo, franco, un acceso libre, en gracia, un acceso como de que tiene un padre con un hijo, o un hijo con un padre, más bien. Como un hijo tiene toda libertad para acercarse a su padre, al menos a un buen padre, ¿cierto? Un padre ejemplar, los hijos no tienen ningún temor a acercarse al padre. De la misma manera nos enseña la Biblia que el cristiano lo puede hacer con Dios. Vamos al versículo 3 y 4. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario. Ya aquí le da, digamos, la lista de materiales de este trabajo que él tenía que hacer. Por cierto, un trabajo que seguramente el sumo sacerdote tenía que practicar y ensayar durante mucho tiempo. Porque ya vamos a ver que tiene 15 pasos, yo creo que son más, pero yo traté de resumir en 15 pasos que tenía que hacer uno detrás del otro sin error alguno. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Tenemos acá dos de las ofrendas explicadas en los primeros capítulos del Levítico, ¿cierto? Tenemos un becerro que sería para expiación, es decir, para que su sangre cubriera el pecado. Eso era la expiación, recordemos, nunca nos olvidemos de eso. La expiación es lo que cubre el pecado. Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El holocausto era la ofrenda completa, que se quemaba el animal completo dentro del tabernáculo. ¿Y cómo se va a vestir? Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras santas. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Ya? Entonces tenía que lavar muy bien, no en su casa, con una ducha, no. Entonces tenía que lavar en el mismo tabernáculo donde estaba la pila de agua, ¿cierto? Donde había agua justamente para que el sacerdote se lavara. Después tenía que colocar las vestiduras, pero no todas las vestiduras. No se iba a colocar el pectoral, no se iba a colocar lo que serían las sombreras, por decirlo así. No se iba a colocar, bueno, varias partes del traje sacerdotal no se colocaban. De hecho, se iba a colocar solamente las de lino, que eran las que ocupaban todos los otros sacerdotes. Entonces tenemos al sumo sacerdote en una situación de mucha vulnerabilidad, por decirlo así. Entra primero solo, no lo puede asistir nadie en ese momento dentro del tabernáculo. De hecho, nadie puede entrar en el tabernáculo durante este día. Además debe ir solamente, por decirlo así, con la ropa interior, aunque no era una ropa interior que cubría todo su cuerpo, pero era, por decirlo así, la ropa interior, de lino, toda ella, que le correspondía lo mismo que todos los otros sacerdotes. Tenía que entrar con un traje súper humilde, pero sí muy limpio. Esto nos da una enseñanza tremenda, ¿cierto? Yo creo que algunos ya han hecho el símil. Cuando el Señor Jesucristo, Él viene a este mundo, Él quita de sí su gloria, o más bien dicho, la vela, la cubre, de manera que los ojos de las personas comunes y corrientes vean en Él simplemente una persona, un ser humano. Tanto que muchos dudan y otros simplemente no creen.
que él sea ni siquiera algo cercano al Hijo de Dios. Aún con el Bautista duda un poquito en algún momento, cuando él está encarcelado. Su gloria es velada. Deja su eminencia, aquello que le corresponde por su naturaleza de Dios, por su naturaleza de rey, de creador, y se viste como uno de nosotros. Se viste como cualquier otro de los sacerdotes que podían trabajar ahí. Pero sí una cosa importante, va completamente limpio. Y en eso se diferencia de todo el resto de nosotros. Por eso dice que se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Limpio, con su ropa limpia, entra al santuario este sacerdote y ofrece una de las ofrendas más tremendas que había, que era llevar la sangre de estos animales y ofrecerla en el santuario. Asimismo Cristo lo hace. Y después lo vamos a leer con calma, decíamos, usted lo puede leer en su casa, les recomiendo que lo lea, capítulo 8, capítulo 9 y parte del capítulo 10 de Hebreos. Léalo con calma y va a ver cómo en Cristo se cumple todo esto de una manera extraordinaria. ¿Ya? Entonces, seguiremos estudiando más adelante este día de la expiación, que nos recuerda varias cosas, pero hasta el momento que tenemos que acentuar la absoluta santidad y justicia de Dios y la absoluta pecaminosidad del hombre.